nos honra con su presencia en el presidio la licenciada Marisela Contreras Julián, feminista y exdiputada federal, así como la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quienes pido un fuerte aplauso. En este momento, cedo el uso de la palabra a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Adelante, maestra. Vayan tirando aquí. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que sigan aquí en este lugar, en este evento organizado esta mañana en el Foro de Empoderamiento de las Mujeres en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y a todas por estar en este recinto, que para mí es un gusto que me inviten a participar en todos estos eventos relacionados con los temas de género que tanto me gustan. Y qué mejor que estar acompañada esta mañana pues, de tan brillantes expositores, y que nos hará exposición en esta mesa, y que me toca acompañarla, pues igual será igual de brillante, estoy segura, su participación. Voy a leer brevemente una reseña curricular de Marisela Contreras Julián, y enseguida le daré el uso de la voz para que la escuchemos. Yo la verdad escucharé también atentamente su presentación, y les reitero, me honra muchísimo. Agradezco al Tribunal Superior de Justicia, a la Dirección de Derechos Humanos, a todo su equipo, y particularmente a la maestra Elena Lugo, que siempre nos toma en cuenta para poder estar en foros como este, y a todos ustedes y a todas y todos por su interés en estos temas, porque sabemos que es lo que ahora tenemos que estar impulsando juntos, de la mano, hombres y mujeres. Marisela Contreras Julián, ella es feminista, y qué bueno que me ponen feminista, luchadora social y mujer de izquierda, que toda su vida la ha desarrollado en la delegación Tlalpan. Cursó enfermería y estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en los partidos comunista, Socialista Unificado de México y de la Revolución Democrática, ocupando diversos cargos. Se ha desempeñado como representante popular en Tlalpan, siendo 2 veces diputada local en la Asamblea Legislativa y 2 veces diputada federal, donde fue presidenta de la Comisión de Equidad de Género, impulsando diversas leyes, reformas y asignación de recursos a favor de las mujeres. Además, ha presidido la Comisión de Salud y Asistencia Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya extinta. Siendo funcionaria pública, colaboró en el Instituto de las Mujeres como directora de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer y directora de Fomento y Concertación de Acciones. Ha sido galardonada con la medalla Omecíhuatl por su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres. ¿Dije bien? Omecíhuatl. Es académica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, además de la Academia de Historia y Geografía de la UNAM. Ha sido comentarista de libros y ponente de eventos nacionales e internacionales. Fue jefa delegacional en Tlalpan durante el periodo 2012-2015. Es mi vecina. Yo también soy de esa delegación. Sí, muy bonito lugar, lleno de árboles. Hice una paseada por allá al Zócalo, hago un comercial, porque está muy bonito el domingo. Sigue siendo muy tradicional el domingo, ¿verdad? Y no hay tanta gente. Fue diputada federal en la pasada legislatura, siendo secretaria de la Junta Directiva de las Comisiones de Turismo y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, presidenta del Grupo de Amistad México en Cuba y presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género. Es un gusto estar aquí con Marisela Contreras, cuya carrera también promete mucho en el nuevo gobierno de esta ciudad. Muchísimas gracias, Marisela, y estoy muy bien. Gracias. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Agradezco al Tribunal Superior, a InfoDF, y a todas las instituciones que me han hecho el favor de invitarme a esta reunión para hablar sobre estos temas importantes. Y también pues un gusto de compartir la mesa con la maestra Viviana Peralta Hernández,
Tental. Bueno, yo creo que los temas de las mujeres nunca dejan de ser actuales, porque logramos algunos avances, pero ya tenemos otros retos y algunas metas propuestas incumplidas. Entonces, constantemente tenemos que estar pensando e imaginando, analizando y pensando cómo podemos darle continuidad a nuestras metas y cómo no retroceder en lo que ya hemos logrado. Entonces, siempre ese es el gran reto. Mi ponencia se llama La participación política de las mujeres, una historia con mucho que contar. Y esto tiene que ver con que pues ha habido la participación de muchas mujeres, del movimiento amplio de mujeres, y esto nos ha permitido poder contar ahora qué es lo que ha sucedido con la participación política de las mujeres. Voy a leer para no divagar. Muchas gracias por la invitación para compartirles mis reflexiones sobre en torno a los retos de la participación política de las mujeres. El acceder a la vida política, económica, social, cultural y educativa, pues es un derecho, entonces tenemos que partir de allí. Al hablar que una persona ejerce su ciudadanía, se debe traducir en el acceso pleno de los derechos que le son reconocidos. Desgraciadamente, en el caso de las mujeres, dicha ciudadanía se ha visto limitada por esquemas culturales, el poder político y económico en el que se ha desarrollado nuestra sociedad. La ciudadanía no es solamente reconocer el derecho al voto de nosotras como mexicanas, porque eso no es suficiente. Eso se logró ya hace unas 6 décadas. Para mí, el concepto de ciudadanía implica que exista un disfrute de los derechos no solo políticos, sino también sociales, económicos y culturales, situación que no es una realidad todavía en México. La democracia en nuestra Constitución se define no solo como una estructura jurídica o un régimen político, sino que se entiende como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. Y entonces esto implica que tiene que haber una condición estructural que posibilite el ejercicio de los derechos. Pero la democracia se ha limitado para nosotras estrictamente al aspecto electoral. De aquí que escuchamos en diversos foros, en medios de comunicación y en discursos de actores políticos que México se está consolidando como un país democrático. Sin embargo, en estos discursos se les ha olvidado que a una democracia electoral le antecede una democracia social, cultural y económica que busque el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En ese sentido, el principio de democracia debe ir ligado a otros 2 principios fundamentales que son la igualdad y la no discriminación. Es decir, no basta el derecho al voto, sino que se requieren estas condiciones para la participación política de las mujeres. Es decir, si una mujer no tiene acceso a estancias infantiles o a seguridad social o a una vivienda o a un empleo remunerado, pues estamos analizando que esta mujer pues no podrá plenamente acceder a sus derechos políticos, porque pues en realidad lo primero que le interesa es satisfacer estas necesidades y en un segundo momento pues pensará si es posible que ella pueda participar en política. Llevar estos principios de igualdad y no discriminación a la práctica cotidiana y traducirlo en el ejercicio del poder y la toma de decisiones nos permitirá hablar de avances para el desarrollo de nuestro país. Es decir, tenemos que pensar a las mujeres como sujetas de derechos y con un proceso de inclusión en el desarrollo versus feminización de la pobreza. Es decir,
en México hay pobreza, nos hablan que son alrededor de 53 millones de personas, pero entre los pobres, las más pobres son las mujeres. Esta base ideológica se ha reflejado en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en el mundo y, por supuesto, nuestro país. Podemos hablar de generaciones de mujeres precursoras de nuestros derechos en México, pues apenas hace unos 3 años estuvimos conmemorando los 100 años del primer Congreso Nacional Feminista que se hizo en Yucatán. Y entonces decimos que ha sido un proceso largo para que las mujeres de nuestro país podamos acceder a la participación política, pero ojo, aún somos una minoría quienes podemos participar de esto. Sin embargo, este logro no es menor ni debe desestimarse. Lo anterior ha sido posible porque ha habido un movimiento amplio y plural de mujeres en que desde nuestras distintas trincheras hemos realizado acciones para adoptar reformas legislativas, reformas institucionales, que nos ha permitido llegar a lo que casi tocamos como la paridad en los congresos. En su conjunto han contribuido a la consolidación de la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en nuestro país, con el objetivo de promover el empoderamiento, el liderazgo y la plena participación política de las mujeres en nuestros procesos de toma de decisiones y mecanismos de representación social y política. Este proceso ha permitido que muchas mujeres ocupemos cargos de representación popular y esto pues no ha sido sencillo. Máxima cuando el derecho de las mujeres a participar políticamente no debe limitarse el derecho a votar y a ser electas, sino a intervenir libres de discriminación y violencia en todos los momentos de la participación en aquellos espacios donde se deliberan y se deciden los asuntos públicos. Es decir, cuando nosotras logramos estar, pues se requieren ciertas condiciones para que podamos estar. Podemos ser diputadas, pero aún ahora la mayor cantidad de los espacios de toma de decisiones están ocupadas por hombres. Ese derecho se limita por ciertas circunstancias que se producen en un clima de violencia de género y, bueno, violencia a veces soterrada, que se manifiesta en el ámbito político de diversas maneras expresadas en violencia política. Por citar algunos casos, menciono los siguientes. Se violenta a las mujeres como activistas políticas con y sin partido, porque ahora ustedes saben que pues, se puede tener acceso a las candidaturas independientes. Entonces hay muchas mujeres que trabajan en sus comunidades, en sus municipios, en sus distritos y que tienen legalmente la posibilidad de ser candidatas sin que necesariamente pertenezcan a un partido político. Como precandidatas y candidatas puede darse mal uso al presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación de las mujeres. Esto significa que hace muchos años logramos que el 2% de los recursos que tienen los partidos políticos se destinen de manera obligatoria a la capacitación de las mujeres. ¿Y qué sucede? Que este 2% pues, se desvía para otras acciones y otras actividades que no es la capacitación de las mujeres en los partidos. También el envío a distritos claramente perdedores. Por eso hablamos ahora de la paridad sustantiva que se ha ido aplicando por primera vez en este proceso electoral. Es decir, si un partido tiene 10 distritos ganadores, pues tiene que dividirse a la mitad para hombres y para mujeres. Es decir, ya no las mujeres más solamente a distritos perdedores y hacer una simulación de cubrir la cuota de la paridad que los partidos tienen que cumplir. Ausencia de apoyos materiales y humanos, agresiones y amenazas durante la campaña interna de sus propios partidos y en las constitucionales. Trato discriminatorio de los medios de comunicación. Esto es muy importante. Se han hecho estudios sobre cómo los medios de comunicación se comportan con las mujeres. Por ejemplo, les hacen preguntas a las mujeres que nunca les harían a los hombres, como ¿y qué opina a su esposo de que usted participe en estas actividades políticas?
¿O cómo le hace usted para dejar a sus niños en su casa mientras está de campaña? Entonces el trato de los medios es distinto y entonces necesitamos que pues entremos a un proceso cultural donde la participación de las mujeres no sea la excepción ni sea una curiosidad. Como legisladoras y autoridades municipales electas pueden sufrir sustituciones arbitrarias en las listas, por ejemplo, presión para que renuncien a favor de sus suplentes, que esto pues lo hemos visto y de alguna manera lo logramos en las candidaturas a diputaciones, pero tenemos allí el caso de Chiapas, donde muchas mujeres presidentas municipales que lograron llegar, pues renunciaron en multitud a sus puestos y dieron pasos a que los señores pudieran acceder a las presidencias municipales. Algunos de ellos eran sus maridos. Como legisladores y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones somos objeto de mayor exigencia que a los varones. Los señores se organizan para hacerle la vida imposible a las candidatas, a no dejarlas funcionar de manera adecuada. Y muchas veces sus propios integrantes de sus consejos les obstruyen, o incluso hemos tenido casos donde los que van saliendo no le entregan completamente todos los bienes propiedad del municipio. Entonces, allí es muy importante porque hay presiones también para adoptar decisiones en favor de grupos o intereses, hay acoso para evitar que se ejerzan sus funciones de fiscalización y vigilancia del gobierno local, o incluso la vida personal de las mujeres es puesta en tela de juicio. Entonces están buscando cualquier detalle para maximizar y de acuerdo a estas condiciones de género, pues tratar de dejar en mal a las mujeres. En el ámbito personal se sufre de difamaciones, desprestigios, burlas, descalificaciones y calumnias. Doble jornada de trabajo como servidoras públicas y como responsables de su familia, es decir, las mujeres de todos modos tienen que estar vigilando esas cosas que son los roles tradicionales. Si bien con los avances normativos existentes se habla hoy de una paridad, por ejemplo en el Congreso de la Unión podemos afirmar que estamos en lo que llamo paridad parcial formal, es decir, con estas palabras, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué decimos que son de carácter parcial? Y lo atribuyo a dos situaciones. Una, porque solo se circunscribe al ámbito legislativo, siendo que los espacios de toma de decisiones y de representación popular también son en los cargos de la administración pública. Y entonces allí pues será importante ver, por ejemplo, el presidente electo ha hablado que tendrá una participación paritaria de funcionarias de primer nivel, hombres y mujeres al 50%. Pero si nos vamos a los gobiernos de los estados podemos encontrar que pues allí estamos muy lejos de alcanzar una representación visible, una o dos mujeres en las secretarías de los gobiernos de los estados, pero en su mayoría son varones. Y si seguimos bajando todas las posiciones medias es muy difícil que las mujeres puedan estar. Y entonces necesitamos avanzar en esta parte de la administración pública. Aún, por otro lado, aunque es una obligación constitucional, no llegamos a ocupar en términos paritarios los espacios legislativos en todos los congresos. Si bien en la 63 legislatura es del 48 y hoy casi alcanzamos el 50% de las mujeres diputadas y 49 en el Senado de la República, en los congresos locales aún no llegamos a una representación paritaria. El carácter formal se sostiene por la siguiente afirmación. Por norma está la paridad, pero al ocupar los espacios legislativos somos relegados de los cargos más importantes en la toma de decisiones, como las coordinaciones de los grupos parlamentarios. Es decir, hoy hay una sola coordinadora de alguna fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Todos son varones. Y es en esa burbuja donde se toman las decisiones más importantes del Congreso, cómo se dirige, cuáles son los temas que se van a discutir, es donde se presenta la aprobación del presupuesto, y allí pues no contamos ahora con mujeres. En la pasada legislatura de la que yo formé parte, solo había una coordinadora y era nuestra coordinadora de Morena. Y si vamos también
analizamos las comisiones de mayor importancia, de mayor peso, porque en la Cámara de Diputados las comisiones se catalogan por A, B, C y hasta D. Y entonces pues resulta que el asado, donde están los presupuestos, donde está Hacienda, donde se toman estas decisiones importantes, pues regularmente están en representación de varones. Entonces, y otra cosa es también la integración de los órganos de gobierno. Además, cuando logramos ocupar algunos de los puestos importantes, se pretende eliminar la autoridad ganada por las mujeres con la creación de espacios paralelos donde se toman decisiones en una burbuja o cúpula de poder masculino. Eso pasa muy a menudo en las discusiones de los temas de mayor trascendencia, es decir, aunque están las comisiones, aunque sean presididas por mujeres, finalmente hay temas que, por su importancia, son discutidos y tomadas en posición en estas coordinaciones, en las juntas de coordinación política, donde están los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Por tanto, es parcial, formal, la representación de las mujeres y se agudiza en el ejercicio estatal, mucho más en los espacios municipales. A pesar de que los espacios municipales son el primer contacto de gobierno de la ciudadanía. Y aquí abro un paréntesis. Por primera vez tenemos más de 400 presidentas municipales en nuestro país. Eso significa que es casi una quinta parte de los presidentes municipales, porque tenemos alrededor de 2.456 municipios. Y entonces, si tenemos más de 400, pues estamos hablando de una quinta parte. Entonces, tenemos que poner mucha atención para ver cómo fortalecemos los gobiernos locales donde están participando las mujeres, porque dicho sea de paso, no tienen el foco de atención mediática sobre los problemas que enfrentan en las necesidades de la población y mucho menos en la representación política de las mujeres. A lo anterior se suman obstáculos para garantizar su cabal cumplimiento en la práctica. Uno de ellos es la cultura institucional, que a pesar de los avances legales se sigue pensando que el reconocimiento de derechos es igual a un favor para las mujeres, o bien que se torna normal esa discriminación o violencia de la que somos objeto. Otro tema fundamental es erradicar la violencia política que ejercen los partidos, las instituciones electorales y diferentes autoridades o grupos políticos de las localidades, que deberían garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres antes y durante el ejercicio de su mandato. Cabe la reflexión que una vez en el cargo, con todo este rencor ideológico de una tradición de poder masculino, machista, no se garantiza nuestra seguridad a las mujeres que asumimos cargos de representación. Entonces, la verdad es que ya les nombraba hace un momento algunas de las dificultades que tienen las mujeres presidentes municipales para ejercer sus cargos. Muchas han tenido que ir a los tribunales para que puedan resolverse estas controversias. Afortunadamente, pues tanto en el Tribunal Electoral hemos logrado hace muchos años que haya estas unidades de género y que se piense desde la Comisión de las Mujeres, porque no puedes juzgar igual a los desiguales si no sigues manteniendo esas brechas de inequidad y de desigualdad, ¿no? Para contrarrestar lo anterior, es necesario adoptar medidas o acciones para elevar el estándar de protección y garantía del derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Sin duda, una de ellas es avanzar en una paridad material total en contraposición con la paridad formal parcial, lo que implicaría, desde mi visión, lo siguiente: incluir criterios de representación paritaria dentro de la administración pública federal, estatal y municipal. Lograr una representación paritaria en la integración de órganos legislativos que se extienda a órganos de gobierno, integración de comisiones y presidencias de las mismas, incluidas las propias administraciones de los congresos, sea senadores, diputados federales o diputados locales, porque la mayoría de los puestos administrativos que no son de elección están representados por varones. La urgente necesidad de tipificar la violencia política y, algo fundamental,
es la formación de mujeres para acceder e incidir en los espacios de poder del Estado. En este punto es fundamental el trabajo que se realice desde el Poder Judicial, pues a la par de los obstáculos para ejercer nuestros derechos políticos existen rezagos en los esquemas de impartición de justicia. Por ello, el esquema de participación de las mujeres también debe permear en los órganos de justicia bajo 3 líneas. 1. Promoción de mujeres en la integración de la estructura de los órganos de impartición de justicia. Incorporación de la visión de género en el actuar y toma de decisiones del Poder Judicial. Y 3. Justicia efectiva que termine con la espiral de impunidad de los delitos que se cometen contra las mujeres, la cual abona a su normalización y son permisos para que se sigan cometiendo. Lo anterior lo fundamento en algo de nuestra realidad cotidiana. A las mujeres se nos considera en la sociedad como receptoras de violencia. En esta crisis de derechos que vivimos en nuestro país se ensañan contra las mujeres y somos el sector que recibe los mayores estragos de la inseguridad, delincuencia e injusticia en la aplicación de la ley. Se atenta contra nuestra dignidad, integridad y nuestra propia vida. Ya casi termino. Es totalmente inadmisible que se nos asesine. Esto es lo que ha sucedido con muchas mujeres que participan en las actividades políticas. Incluso tenemos un caso del año pasado, Gisela, presidenta municipal de Temisco, que fue asesinada al día siguiente de haber tomado posesión del cargo. Pero también hubo muchos casos de mujeres precandidatas y candidatas que fueron asesinadas o que fueron secuestradas o que fueron amenazadas. Y entonces necesitamos garantías para que este derecho a la participación política pues sea mucho más accesible. Esas violaciones a nuestros derechos obedecen a que aún se piensa en una construcción de los procesos democráticos como una asignación masculina. Sin embargo, con espíritu de lucha y convicción plena en la defensa de nuestros derechos, hemos demostrado que no es así. Y la única respuesta a la impunidad que permite cifras tan alarmantes de la violencia de género. Nada más cruel que esta realidad. Es momento de las causas, de defender los principios, de recuperar los valores en una sociedad donde el tejido social se ha desbaratado por las actividades de violencia, de pobreza y por la falta de respeto de nuestros derechos humanos. Poner fin a la violación de nuestros derechos es nuestra responsabilidad, es un tema de dignidad y deberá ser un asunto del Estado mexicano, de los 3 niveles de gobierno y de los diferentes poderes. Como observamos, las mujeres de este país aún enfrentamos obstáculos para acceder plenamente a nuestro derecho a participar en la vida política y democrática. Ante este panorama es preciso que asumamos el compromiso de proponer, diseñar, adoptar y aplicar medidas para hacer efectivos todos los derechos que tenemos las mujeres en nuestro país, que representamos más de la mitad de la población. Sin lugar a dudas, el sufragio femenino ha constituido parte fundamental de este proceso democrático de la sociedad mexicana, pero la participación de las mujeres aún se expresa de manera poco visible en los espacios de representación y toma de decisiones desde los ámbitos ejecutivo, judicial y legislativo, así como en el terreno de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de las instituciones públicas y privadas. Hay capacidad, profesionalismo y talento en las mujeres para ser pilares de la democracia en México y se nos respeten nuestros derechos a participar de manera plena, escribiendo en la historia el nombre de las mujeres mexicanas, que ese es uno de los primeros pasos y todavía es una lucha, es decir, que se considere de manera plena y firme nuestra participación y nuestro papel y nuestra contribución para el desarrollo de México. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisela. La verdad es que todo este tema, Viviana, muchas gracias. es muy importante construir todo este tema, porque, bueno, pues lo hemos visto, ¿no?, de manera muy directa. Ya lo expuse en otro foro en el que me hicieron favor de invitarme, ya lo expuse. Es muy complicado ese acceso.
lograr esa paridad, lograr ese respeto. Hemos coincidido en muchos de estos foros que ese trato discriminatorio sigue siendo, está muy vigente, esta violencia de género, esta generación de espacios paralelos, ¿no? Donde pues además en órganos colegiados como el que yo he integrado, que ahora es unitario por circunstancias legales, ¿no? Pues había ese tema en el que pues lo que decidiera la mayoría, ¿no? Era lo que se iba a considerar, y pues ese es aun cuando había una aparente democracia en las decisiones, pues sí se construía ese espacio paralelo en el que se ponían de acuerdo los compañeros, y eso no es lo malo es cuando la opinión de quienes también integran esos espacios como mujeres no es tomada en cuenta. La verdad es que sí, hay mucho que construir al respecto, cambiar, evitar ese rencor ideológico y ese miedo a la competencia que genera tanta violencia. No estamos compitiendo, no estamos quitando nuestros espacios. Debemos construir, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, esos espacios y trabajar. No es malo, como nunca lo fue, que mi jefe, mi superior jerárquico fuera hombre, ahora tampoco es malo que mi superior jerárquico sea mujer, ¿no? Y en la casa ayudar y contribuir a que podamos lograr ocupar esos espacios, porque la doble jornada es complicada y genera inclusive, como parte de esa violencia, pues genera que en casa también suframos esa violencia, porque aparentemente no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿no? Cuando creo que no son obligaciones de nadie, sino son deberes de todos, ¿no? La familia estaría mejor si todos participáramos. La verdad es que hay que construir estos criterios de paridad. Hay muchísimas inquietudes, como tú verás, pero estoy esperando a que llegue. Y bueno, pues desde luego que sancionar de una mejor manera la violencia política, pero yo quisiera que reflexionáramos sobre esto, más que sancionar, efectivamente implica sancionar las conductas que se llevan a cabo, pues mejor construir desde los espacios más primarios un tema en el que no necesariamente lleguemos a ser violentos, ¿no? Yo no creo en las sanciones como el remedio, pero sí me parece que el que sean ejemplares ayuda también a inhibirlas, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho. Uno de los espacios, y es de los que pueden ustedes voltear alrededor y darse cuenta que solo hay una mujer presidenta en 150 años, ¿no? Entonces digamos que pues sí, ya es hora de cambiar los paradigmas, ¿no? Ya es hora de perder ese miedo de seguir generando esa violencia, pues que no ayuda ni coadyuva. Aun cuando debo decir que en este último proceso para designar a quien iba a presidir el tribunal, pues hubo más mujeres, ¿no? Sin embargo, se siguen construyendo, y esto ya lo digo a título personal, los espacios de poder en los que muchas veces las mujeres ya no pasan, ¿no? Hay que trabajar en esa parte, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder, es elitista además, el poder judicial y el poder legislativo. Me consta que en niveles de juzgadores y de magistrados hay ya un poco más de igualdad en ese sentido, y aquí traeré unas cifras al respecto para documentar. Pero sigue habiendo ese techo de cristal que no se logra romper. Y les repito, nada más échense una vuelta aquí y se van a dar cuenta que ya más arriba no pasa, ¿no? O sea, es muy complicado que llegue una mujer presidenta, ¿no? Y bueno, pues esperemos que eso sí suceda en el Info la próxima ocasión, porque déjenme contarles que en la normatividad que ya se estableció ahorita sí se dijo expresamente que de los 4 que se van a designar son 2 hombres y 2 mujeres, así ya quedó establecido. Entonces por primera vez habrá ahí 3 mujeres, ¿no? Por mayoría del instituto, y les aseguro que no generaremos esos espacios de poder que mencionan, ¿no? Trataremos, y somos, como lo hemos sufrido, no queremos que lo sufran ustedes, ¿no? Para que vean qué buena gente somos.
vamos a construir espacios mucho más abiertos, porque creo, de verdad estoy convencida que todos podemos construir esos espacios y cambiar ese paradigma de que menciona Marisela, ¿no? Hay que destruir esas ideas, esa visión masculina que nos ha enseñado que el poder solo se construye desde esa visión masculina, y eso no es cierto, también la visión femenina sabe hacer política, sabe ejercer el poder y sabe incluir a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser incluyentes todos y trabajar en este sentido para reconstruir es lo que mencionó ella al final de su discurso, el tejido social. Es importantísimo. Por ahí escuchaba que alguien decía que cuando las mujeres salimos a la calle a trabajar fue cuando se destruyó el tema familiar y esas cosas. Dices, eso no es cierto. O sea, ya no nos sigan echando la culpa, no es verdad. Hay que reconstruir ese tejido social en el que todos, así como todos debemos construir un hogar, también todos debemos fomentar la construcción de ese tejido social. Como les había prometido, pues la verdad es que lo que Marisela nos platicó aquí estuvo mejor dicho por ella que lo que yo quise decirles en un muy breve resumen. Tengo aquí muchas inquietudes que quisiera transmitirte. Pregunta y dado que pusieron su nombre, quiero pensar que quieren que se haga público y así lo haré, ¿no? No hay aquí dato personal, entonces lo haremos público. Si alguien no está de acuerdo, dígame y no lo hacemos. María Teresa Olvera Patlán pregunta: ¿en algún momento de la política se ha buscado erradicar con el machismo? ¿Se ha buscado erradicar el machismo, no? ¿De qué forma? ¿Y usted qué propone para hacer conciencia en el hombre de que debe haber igualdad? Esa sería la primera. Nos pregunta también Sandy Aguirre: ¿por qué y cómo piensan, si quieres te las... ¿por qué y cómo piensan combatir que el sistema de justicia elimine pseudoteorías como el síndrome de alienación parental que utilizan pederastas, violadores, golpeadores, y el sistema como el Tribunal Superior de Justicia, que apoya, cree y justifica en los procesos legales? A pesar de no estar reconocido por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que aquí citan, contra el interés superior del niño, y da otra serie de circunstancias de aquí que, bueno, igual nos atenderá muy bien Maricela. Pregunta José Manuel Gutiérrez: Inglaterra, su política podría inspirar a las políticas mexicanas, lideresas y Reina Elizabeth y primer ministro y primera ministra Theresa May. ¿Nos podría usted ilustrar? Gracias. En México, Olga Sánchez Cordero dará el gran salto al tema de la presidencia de la República en 2024 o 2030. Es muy interesante. Ok, seguimos. ¿Cómo se enfrentan las mujeres a los problemas de discriminación cuando esta es generada, esta es anónima, por eso no dije el número, por otras mujeres, por el hecho de pertenecer a un grado social diferente, comunidad trans, por ejemplo, por pertenecer a un grupo indígena, por pertenecer a una clase social menos favorable y por tener una orientación sexual diferente a la metrosexual? Sandy Aguirre: ¿qué acciones tomarán para disminuir o controlar los delitos contra las mujeres y niñas? ¿Qué acciones se fomentarán para implementar programas, capacitación y sensibilización en instituciones privadas y gubernamentales, juzgadores, etcétera, para erradicar la violencia de género? Perdón si leo mal, pero algunos no están muy legibles la letra, perdón. En materia constitucional, otra anónima: ¿cómo se prevé reforzar la paridad en la ocupación de espacios en la Cámara de Diputados? Bueno, sería sí, en la Cámara de Diputados. Y finalmente, Verónica Vázquez refiere: ¿puede emitir una opinión personal en el caso particular de María de Jesús Patricio Martínez, tomando en consideración el último ejercicio democrático acaecido en nuestro país, haciendo énfasis a su condición de mujer e indígena, ambas condiciones vulnerables,
Esas serían. Gracias a todos por sus preguntas y una disculpa si no las pude leer bien, pero estoy segura que las contestará mucho mejor Maricela. Gracias. Bueno, trataré de preguntar algunas pueden tener una correlación. Pues la verdad es que a lo largo de los años se han venido generando esquemas legislativos generales de protección para las mujeres. Es decir, tenemos leyes que yo les puedo decir, hace un año estuve en la CSW de la ONU, donde se analizan por todos los países los avances que tienen los diferentes países para garantizar los derechos de las mujeres. Y allí el problema está en que somos súper reconocidos. ¿Y por qué digo que problema? Porque pues tenemos unas leyes muy buenas que son paradigmáticas, tenemos leyes que podrían ser ejemplos para muchos países del mundo. Sin embargo, nuestro problema es que estas no aterrizan. Es decir, tenemos leyes que sancionan, que castigan, que plantean acciones para la prevención y la atención, pero en el momento en que esto se convierte en delito y las mujeres denuncian, pues allí queda detenidas. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. El 98% de los feminicidios en nuestro país no se resuelve, es decir, no tenemos un culpable, es decir, los procesos, desde el debido proceso, la integración de los expedientes, pues dejan mucho que desear, y ya no digamos el tema de la investigación para esclarecer qué es lo que está sucediendo y quiénes son los responsables del asesinato de las mujeres. Y pues encontramos casos verdaderamente dramáticos donde son soltados por falta de pruebas, aunque muchos hayan sido encontrados infraganti. Entonces hay mucho que desear en este proceso. Ahora, yo lo que creo también es que la participación de las mujeres tiene que hacerse, las acciones tienen que ser como en distintos planos, es decir, tenemos un plano legal que podemos avanzar, tenemos otro plano que es el de la Procuración de Justicia, que tiene que ver con el Poder Judicial, y el plano de las políticas públicas. Nosotras como individuas e individuos tenemos responsabilidades y pues tenemos que acatar nuestra convivencia cotidiana como país, pero creo que la responsabilidad fundamental tiene que ver con qué se está haciendo institucionalmente, qué se hace como Estado para poder frenar esta ola de violencia y de discriminación para las mujeres que va en distintos grados, desde que la paridad de género, por ejemplo, no se cubra, o que haya acciones afirmativas para que las mujeres estemos presentes y que podamos romper ese techo de cristal. Y entonces, por ejemplo, hay una propuesta que se va a discutir en la Cámara de Diputados que tiene que ver con un transitorio en el que diga, por ejemplo, que para el Tribunal Superior de Justicia, donde la mayoría son varones los magistrados, que conforme vayan saliendo, cuando cumplen la edad, pues que haya por ahí un transitorio que diga que hasta que se cubra el tema de la paridad o la casi paridad, porque en estos espacios son hombres, no son varios los integrantes, pero que haya un mayor número de mujeres. Es algo que se va a discutir para ver cómo desde estos espacios tan importantes de nuestro país pues las mujeres puedan entrar, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ahora, algo que decía Viviana es que pues las mujeres salimos, la sociedad cambia, pero no va al mismo ritmo de los cambios. Entonces las mujeres salimos a trabajar, pero no se crearon las condiciones necesarias para la protección de todas esas tareas que las mujeres hacemos en nuestra casa, que además no forman parte de las cuentas
de las cuentas nacionales, como es el trabajo en el hogar, que implica el cuidado de los hijos, que implica hacer comida, que implica limpiar, cuidar, todo este sistema de cuidados de enfermos, de niños, de personas con discapacidad. Es decir, el problema no son las mujeres que salimos a trabajar, el problema es que vivimos en un país donde no se han creado las condiciones para que las mujeres podamos entrar. Ahora, bueno, cada país con la pregunta que tenía que ver con el asunto de qué se hace cómo poder comparar Inglaterra con México, pues yo creo que no hay manera de comparar, simplemente creo que cada país tiene su proceso, y si bien allá hay primeras ministras y aquí esperamos que pronto podamos tener una presidenta o que pronto podamos tener una secretaria de la Defensa Nacional, pues son procesos que van. Hasta hace 10 años logramos abrir en el ejército, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres accedieran a todas las carreras del ejército. Antes había algunas que estaban vedadas para las mujeres, como aviación o como ingeniería, así podían estar las mujeres, pero como enfermeras o como médicas en la administración militar, y solo podrían llegar a determinado grado. Hoy las mujeres tienen la posibilidad de llegar a los más altos grados y esperamos que un día tengamos una secretaria de la defensa. Entonces, yo digo, cada país tiene su proceso. Nosotras, la verdad es que sí es esperanzador que se haya planteado que el próximo gobierno tendrá una participación paritaria en el gabinete. Eso creo que nos abre paradigmas, pero también forman parte de la lucha que las mujeres hemos dado. Yo creo que nosotros no podemos decir que todo ha sido en automático. Nos ha costado muchos años, nos ha costado muchas décadas, yo diría nos ha costado siglos poder llegar hasta aquí, y todavía lo que nos falta. El tema de la alienación parental, pues la verdad es que ese ha sido un proceso de avanzar y retroceder. Yo estuve en la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y allí hicimos todo un proceso para retirar del código la alienación parental, y eso pues a mí me tocó llevarlo y logramos quitarlo, justamente por las razones que así se dan. No está reconocido, no forma parte de un fundamento científico, y ni siquiera está tipificado. Bueno, lo han tipificado, lo han metido, pero pues allí tenemos que dar la lucha. Cuando yo digo necesitamos no estar en retroceso, es que esas cosas que logremos que no vuelvan, y desafortunadamente 2 legislaturas después lo incorporan a la ley. A mí me parece que esto es inadecuado y que incluso la Corte tendría que pronunciarse con este respecto, porque es un concepto, la alienación parental, que como bien se dice, fue acuñada para defender a pederastas y a los padres pederastas en Estados Unidos, ¿no? Los padres violadores de sus propios hijos. Y entonces de pronto se da un giro y lo toman como un elemento en el que básicamente pues buscan perjudicar a las mujeres y perjudicar a los niños. En lo que nosotros planteamos en esa tercera legislatura es que esto violentaba el bien superior de los menores. Entonces son batallas que no debemos dejar de lado ni debemos olvidar. Yo también creo que en el tema de cómo hacer para que los hombres asuman su masculinidad de una manera diferente, pues yo digo que es que los hombres asuman la responsabilidad que les toca en este proceso. El feminismo ha permitido poner sobre la mesa una serie de temas. Hoy podemos encontrar asociaciones civiles por una nueva masculinidad, pero esta nueva masculinidad tiene que plantearse como parte del proceso de transformación de los hombres. Es decir, las mujeres no podemos también echarnos a cuestas con eso, porque yo creo que hoy por hoy, como políticas de gobierno, tendría que buscarse que hubiera igualdad, que hubiera equidad y que se transformen esos patrones culturales que
pues asignan roles a las mujeres y a los hombres que no son benéficos para una sociedad igualitaria y libre de violencia. Se habla aquí sobre la discriminación de mujeres por otras mujeres. Miren, yo creo que allí lo más importante es el tema de la visibilización y la denuncia. Y ciertamente ser mujer implica una desventaja, pero si eres indígena, pero si eres pobre o si tienes otra preferencia sexual o has decidido tener otras opciones sexuales o ser transexual, pues son elementos que se van acumulando. Entonces lo que necesitamos aquí pues es la denuncia, acudir a los órganos de derechos humanos. Yo creo que tenemos que socializar que este tipo de discriminaciones, se hagan por hombres o se hagan por mujeres, pues igualmente constituyen o pueden ser constitutivas de un delito. Aquí está una que Sandy Aguirre que dice que qué acciones tomaron para disminuir o controlar los delitos contra las mujeres y las niñas, qué acciones se les comentarán. Bueno, yo creo que, pues yo decía que tenemos ya el marco jurídico, lo que tenemos que hacer es que este sea efectivo. Y, por ejemplo, hay cosas que faltan como la prohibición del matrimonio infantil, que para mí es un gran tema, porque muchas veces el matrimonio infantil con hombres, sobre todo las mujeres con hombres mayores, puede estar implicando, o casi siempre, cómo puede aceptar una niña de 12 años casarse con un hombre de 35, o cómo pudo haber aceptado relaciones sexuales. Entonces, allí hay elementos de violencia sexual que se cubren con el matrimonio. Y entonces para mí el tema que es uno de los pendientes entre muchos otros. Yo propuse en esta legislatura que terminó una iniciativa para incorporar en la ley de las niñas, niños y adolescentes de manera específica el tema de las poblaciones infantiles y adolescentes en situación de calle, porque no lo pudimos lograr y eso es algo pendiente. En fin, ahí podemos irnos a la particularidad y encontramos que tenemos una agenda que hay que trabajar. Bueno, esto de la Cámara de Diputados y la paridad, hay una cosa muy interesante porque estamos ante la posibilidad de armar una bancada de mujeres, que es algo que pues, venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, el poder hacer una agenda común. Y en esta bancada de mujeres sería ideal que estuvieran diputadas y senadoras trabajando temas en conferencia. Porque decir, sí es importante que trabajemos por nosotras las mujeres que estamos en la política y las que quieren estar en la política en los diferentes niveles, eso es indudable, eso nunca lo podremos echar a un lado. Pero es indudable que el tema de quienes están en estos espacios de representación a través de lo que pudiera ser una bancada de mujeres trabajando los temas que faltan, le daría mucha fuerza y podría transformar no solamente lo que pasa en la Cámara de Diputados, sino de lo mucho que puede pasar en nuestro país. Bueno, el otro tema es el de María de Jesús Patricio Martín. Yo decía al inicio de mi conferencia que hoy las mujeres está la figura de candidatura independiente y yo creo que aquí se circunscribe la participación de María de Jesús Patricio. A mí me parece que fue muy importante el esfuerzo que hicieron. Sin embargo, yo creo que se requiere que se revisen los requisitos para ser candidatas y candidatos. Había muchos candidatos independientes muy importantes, muy interesantes, que bueno, vamos, ni siquiera lograron tener las firmas suficientes, es el caso de María de Jesús Patricio, pero hicieron un esfuerzo y eso habla pues, de la pluralidad en la que tenemos en nuestro país. Y pues a mí me pareció que fue un esfuerzo muy importante, pero además la salida que
dio al final, los mensajes que dieron al final, y planteando todo como un proceso organizativo, pues le da un plus a su participación. Pues creo que traté de contestar la mayoría de esto. Espero haberlo hecho más o menos bien. No, súper bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Creo que quedaron despejadas las dudas y bueno, pues de todas maneras siempre nos quedamos en estos temas con muchas inquietudes y de eso se trata, de quedarnos con muchas inquietudes y salir de foros como estos convencidos de que tenemos que trabajar juntos para cambiar todavía muchas cosas. Creo que se analiza, se valora que se ha avanzado, pero también se toma conciencia de que falta mucho por hacer y que lo tenemos que hacer entre todos, porque esa es la finalidad de este tipo de foros, al compartir con todos ustedes, pues desde luego agradeciendo el interés que ponen al estar aquí. Muchísimas gracias a la dirección por invitarnos. Igual doy al nombre del Info y del Tribunal Superior de Justicia las gracias a la licenciada Marisela Contreras Julián por acompañarnos. Le deseamos éxito en la encomienda y deseamos que en esta nueva construcción pues haya mucho más que hacer y que aportar, que estoy segura que con su experiencia así será. Muchísimas gracias a todos y le entrego a nombre del Tribunal Superior de Justicia este reconocimiento que señala el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Marisela Contreras Julián por su ponencia en el foro Empoderamiento de las Mujeres en la Ciudad de México, noviembre del 2018, Ciudad de México. Muchas gracias, Marisela, un honor. También le hacemos entrega de unos obsequios que configuró la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal con el material que ellos tienen. Muchas felicidades. Gracias a todos, al personal que nos apoya y a quienes nos acompañan. Muchas gracias y buenas tardes. Les pedimos a nuestros integrantes del Presidium si se pueden tomar una foto con el cuadro de naranja y previo una foto oficial, por favor. Pues lo prestan el cuadro naranja. Agradecemos a la licenciada Marisela Contreras Julián y a la maestra Esa Viviana Peralta Hernández su participación en el presente foro, así como todo el personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que participó en la logística del presente evento.